de lo mismo, pero no hemos entendido en el espíritu lo que usted y yo debemos hacer. Y es simplemente la oración. Simplemente la oración. Dios es bueno, Dios es bondadoso y Dios es misericordioso. Estos años ha sido una experiencia personal, una lucha personal, y he entendido que sin oración no podemos lograr nada, no podemos conseguir nada. Y también he entendido que el diablo lo que más quiere hacer es cerrar la boca de los que saben qué hacer. Eso es lo que busca el diablo, cerrar la boca de los que saben qué hacer. Y esa es la boca de nosotros los creyentes que sabemos que tenemos que hacer: orar. Por eso la pasividad, por eso tanta ocupación. Es que no me queda tiempo, es que no me queda tiempo, es que no me queda tiempo. El diablo lo que busca es eso. Y le invito para que usted vaya en su casa. Si usted tiene material, usted va a leer la introducción, va a leer 4 o 5 experiencias de hombres de oración, entre muchos, que lograron cambios trascendentales en una nación por la oración. Cambios trascendentales en una oración por la oración. En esta primera semana, lo que Dios quiere a través de la oración en el Espíritu es restaurar y que usted y yo guardemos la identidad de hijos. Porque un hombre de oración, una mujer de oración y una mujer que tiene a Cristo en el corazón entiende el privilegio de ser hijo. Es un gran privilegio ser hijo. Y un hijo, ¿qué es lo que quiere? Mantener con papá. ¿Qué es lo que quieren sus hijos pequeños? Mantener con papá, mantener con los padres. Pues ya grandes lo que quieren mantener es en la calle. Pero pequeños, como la identidad es mantener con papá y mamá. Y si van por la calle, que estén prendidos de la mano de papá, de los padres. Que los padres no los vayan a abandonar, que los padres no los vayan a dejar solos. Papá. Que papá me dé, que papá me ame, que papá me cuide, que papá. Entonces en esta semana es la identidad de hijo. Y les pregunto yo a ¿ustedes tienen claro en el espíritu la identidad de hijo? ¿Usted y yo guardamos en el espíritu la identidad de hijo? ¿O todavía pecamos? ¿O todavía estamos en desórdenes? ¿O todavía dudamos? ¿O todavía nos quejamos? Porque las quejas de un hijo son diferentes a las quejas de un extraño. Son muy distintas. Son muy diferentes. Y vamos entonces para ese primer día. Yo les invito para que abran la Biblia en Lucas capítulo 11. Ustedes ya escribieron la petición ayer, la petición personal ayer que el domingo consagramos ayer hicimos la introducción. Ustedes hicieron la petición personal, la petición familiar, la petición ministerial y la escribieron. Yo aquí ya la escribí y la dejé ahí 50 días y le pido al Señor obra sobrenatural en estos 50 días. Le pido al Señor. Lucas 11. Jesús, ¿quién era? El Hijo de Dios. ¿Quién era Jesús? ¿Qué más? Era Jesús. Era Dios también. Era el ungido, era el rey, era el sacerdote, era el Hijo de Dios. La pregunta para mí y para ustedes: ¿Jesús necesitaba orar? Quizás no. No, en su divinidad, pero en su humanidad sí. Un ser celestial, un ser divino. Pero en su humanidad él necesitaba tener una relación con papá. Oración con papá. Relación con papá. Y en el versículo 1 de Lucas 11 dice: aconteció que estaba Jesús orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando.
No estaba en el seminario bíblico, no estaba en el retiro o en el encuentro, no estaba estaba orando. Estaba orando sin dejar a un lado todo lo que tenemos que estudiar, porque lo que estudiamos tenemos que mezclarlo con oración, y la oración tenemos que mezclarla con el estudio, pero estudio sin oración no es nada. Es mejor una persona que se quede orando y orando y orando y no estudiando, pero orando, a que una persona se dedique a estudiar y a estudiar, a estudiar y no a orar. Pero qué bueno es un equilibrio, ¿no? Pero aquí el fuerte de Jesús era la oración. Dice, en un lugar, y después vamos a ver la oración y Jesús. En un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a... ¿Qué podría decirles? Señor, enséñanos a cualquier otra cosa, porque tenía muchas cosas. Enséñanos enséñanos a orar. Esa parte es muy linda. No les pidió enséñanos a predicar, enséñanos a echar demonios, enséñanos a... No. ¿Cómo lograr ser rey como lo eres tú? No. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis. O sea que les está dando una orden, un mandato. Les está diciendo, es una necesidad. Cuando ustedes oren. Y vamos al versículo número 13, que es el propósito de los 50 días con el Espíritu Santo. Esta oración tiene que ser una oración en el Espíritu. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Tenemos que aprender en el lugar donde estamos orando, usted subir al nivel del Espíritu o con el Espíritu. Si no lo logramos, estamos siendo religiosos. Pastor, si estos 50 días es a otro nivel. Allá en el rinconcito, allá en la silla, allá en el devocional, allá en su casa, aquí en el culto, usted tiene que estar orando en el Espíritu, aún en los sueños, como lo escribía en la introducción. La vida de un hijo de Dios tiene que ser un estilo de oración a unas 24 horas, y por la noche decirle al Señor, Señor, dame sueños tranquilos y reparadores, porque hay sueños que no son en el Espíritu, es en la carne, que uno se despierta y es pidiéndole perdón al Señor y no entendiendo el sueño. Otras veces gracias a Dios era un sueño y no era una realidad, pero otras veces sí son en el Espíritu. 24 horas, por donde usted vaya, usted está en el Espíritu. Pastor, sí se puede, guardando nuestros ojos, guardando nuestros oídos, y en el lugar secreto, en el Espíritu. Y aquí cuando empecemos a orar, en el Espíritu. Si usted y yo no logramos eso, somos religiosos, como el fariseo, somos legalistas. Y eso lo vamos a entender ahora en el Espíritu durante todo. Y miren lo que dice Jesús en el capítulo 11, porque Jesús desde el 11 hasta el 13 les está diciendo cómo deben orar. Y les hace una comparación, un hijo con el Padre. Por eso esta semana es identidad. Si esta semana la tenemos clara, de ahí para allá va a ser un deleite. Un hijo, si pide, no le va a dar esto. Si un hijo pide, no le va a dar lo otro. Eso está allí, en ese capítulo 11, del 1 al 13. Primero la oración, luego hace una analogía con el hijo, y luego le dice, versículo 13, pues si vosotros siendo malos, levanten las manos los malos. Ustedes también, todos. Malos. Pastor, sí. ¿Qué hay en el corazón suyo y mío? Maldad. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Cuándo, pastor? Todos los santos días. Cuando usted va a ir a pagar una factura, ore, porque no sabe qué va a pasar de aquí para allá. Todos los santos días, si va a tomar una decisión, ore. Si va a tomar el cabecito con el pan, ore. Antes de dormir, ore. Como decía alguien por ahí, ustedes se la pasan orando. Y yo, gloria a Dios. ¿Qué tal? Y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, identidad, a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de estos 50 días? Orar en el Espíritu y con el Espíritu. Qué lindo, ¿no? Entonces, desde ayer mismo, desde el domingo mismo y hasta el último día, porque hoy arrancamos con el primer día de la temática, son 49, ayer 50 y el lunes 51, y vamos a terminar con una fiesta el 52, porque son 50 días, pero vamos a hacer los 52. ¿Por qué? Porque tiene una connotación espiritual. ¿Usted sabe cuántos días se demoró Nehemías para levantar los muros? 52 días. Exacticos. 52 días. Pentecostés se demoró 50 días. En la preparación, siempre una fiesta empieza tal y termina tal, pero antes tiene una preparación y después hay que barrer, organizar. Es algo muy lindo, tiene un significado precioso. Es, ¿cómo nos daré? El Espíritu Santo. ¿Cómo nos daré? El Espíritu Santo. Qué lindo, anhélelo. Anhela el Espíritu Santo todos los días, no lo deje apagar. El fuego del Espíritu se apaga como cuando una cocina está limpia y hacen un tinto, un café. Así es, pastor, así es. Pastor, entonces no vender una linternita o una candelita para mantener ahí. No, la candela es su vida de oración en santidad. Es triste lo que estoy diciendo, pero el Espíritu se puede apagar y es lo que más fácil se apaga en el creyente. Es más, a muchos ya hace rato está apagado. Por eso cuando oren, lo primero es, y la primera semana es identidad. Tengan identidad de hijo. Tengan identidad de hijo. Y este primer día empieza con esa oración, el versículo 2, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo hemos estudiado en años dorados, lo hemos estudiado en algunos devocionales, y en estos 50 días el Espíritu Santo otra vez quiere, que es la parte más hermosa de la vida cristiana. Es lo más hermoso, cuando usted logra entender su posición de hijo. Es lo más hermoso, es lo más hermoso. Yo veo y tengo escrito ahí varias cosas que con evangelismo y con todos, no sé, vamos a tocar puertas, pero Dios la puso. Hay que salir a las calles a caminar, a hacer y orar. Ayúdenme con eso, porque eso hay que hacerlo. Y también, no recuerdo si es Noruega o no recuerdo bien el país, donde hacen el orgullo ¿qué? No, el orgullo de la familia. Hermoso. ¿Y sabe qué son? Son los padres, papás, con los cochecitos y llevando niños. Miren así, los papás y las mamás de gancho. Eso es una identidad de hijo. Ahí mismo yo me quebranté y le dije a mi esposa, qué bueno hacer esto en Manizales. El orgullo de familias. Y no es una imitación, es contrarrestar. Porque lo que se está dañando es la identidad de hijo. Y es lo más hermoso que Dios tiene. Por eso el diablo sabe qué es lo que está dañando. Por eso los padres no quieren tener hijos. Por eso los niños son los que están siendo más vulnerados a través de las redes sociales. Un niño con un celular es literal, su identidad ya está dañada. De 4, de 3 y de 2 años ya está dañada su identidad. Alguien me decía, ay no. Un niño con un celular, escúcheme, un niño con un celular, y si el niño es menor de 3 años, póngale menor de 5 años, ya su identidad fue dañada, ya. ¿Qué tienen que hacer? No sé, el hecho no es solo quitar el celular, es una guerra espiritual. Porque ¿qué es lo que hace años atrás, que era lo que guardaba Dios a través de los padres? Guardaban la identidad.
¿Y dónde era? Miren, se habla de que la historia en la Biblia está por 1000 años, semanas, 1000 años, de acuerdo a los estudiosos. Y en los primeros años está el periodo de la inocencia. La inocencia. ¿Sabe qué es lo más lindo de los niños? La inocencia. Por eso ustedes y yo estamos llamados a ser como niños. Pastor, y esos niños de ahora, ¿qué creen ustedes? ¿A dónde vamos a llegar? Si ya la inocencia, ya un niño de 1 año, ya de 2 añitos, ya por culpa del entorno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que salvaguardar? Si usted tiene un niño pequeño, salvago, la identidad. Un nieto, la identidad. Pero con todo perdón lo digo, del ser humano, no del ser vivo, del ser humano. No se deje distraer, es del ser humano, que es lo más precioso para Dios. Díganlo sin miedo. El ser humano, no el ser vivo. No el ser vivo. Dios ama su creación, por supuesto, pero ama. Es desde sus entrañas y ama con toda su fuerza y murió por el ser vivo, no por el ser humano. Y esto hay que entenderlo. Por eso es que se va dañando ¿qué? La identidad. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Por qué todo lo que estoy hablando? Porque el Espíritu Santo, por eso usted compre el material y por la otra hoja empieza a escribir lo que no está ahí. Porque solo con el hecho de Padre nuestro que está en los cielos es todo lo que les estoy diciendo. Es todo lo que les estoy diciendo. ¿Es la qué? La identidad. ¿Identidad de qué? De hijos. ¿Con quién? Con papá. Cuando usted entiende la identidad de hijo y veas a su papá, ¿dónde está nuestro papá? En el cielo, Padre nuestro. Usted aterriza y dice, ahora sí entiendo por qué mi papá es así, porque mi papá no está en los cielos, el papá humano. Ahora entiendo ahora entiendo por qué no me ama, ahora entiendo por qué me rechazó, ahora entiendo por qué me abandonó, ahora entiendo por qué me violentó cuando era pequeño, ahora entiendo por qué me maltrató, ahora entiendo por qué no está en los cielos, porque él es un humano, él es un ser humano, ellos son seres humanos. Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos que entrar a la palabra. A nosotros nos enseñaron en la tradición, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, amén. No. Y aquí en el Señor es escudriñar. En 7 días vamos a volver a escudriñar la oración del Padre nuestro, porque es palabra. Y solamente aquí en este día, en la primera temática dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es mostrar la identidad suya como hijo hacia papá, porque Él está en los cielos. Él está en los cielos. Esta palabra fue iluminada más o menos a los 3 meses, o 3 meses de yo estar en la iglesia cristiana, en la iglesia, y empecé a ver a mi padre que partió hace 2 años ya. A mi padre lo empecé a ver con otros ojos. Solo por esta expresión, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque entendí que el diablo que quería dañar era mi identidad como hijo. Pero no como hijo de papá José, sino de papá Dios. Porque recibí en el corazón a Jesús. Y si lo hizo con Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Cuando Jesús se bautizó, el Padre, es que hablar de papá Dios esta semana es, recíbalo, es algo hermoso, de padre, ¿qué le dijo? Ahí, diga conmigo, mí, y se lo dice a usted también, ahí, mí, esto tiene que ministrarme, mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, y no es de darle lo que usted quiera, no es de darle lo que yo quiera, no, pero Él me va a complacer. Por eso me va a disciplinar y me va a azotar si es necesario. Y luego Satanás, ¿sí?
El Espíritu Santo. Estos 50 días es de oración en el Espíritu. Jesús, un hombre de oración, fue impulsado, no expulsado, sino impulsado para el desierto. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Y estando allá Jesús en el Espíritu y con el Espíritu fue tentado. ¿Cuánto más nosotros? ¿Y qué fue lo primero que quiso dañar Satanás? La identidad. Si tú eres hijo, ¿qué es lo más lindo que usted tiene? Sus hijos, no. Su esposo, su esposa tampoco. Su casa menos, su carro. ¿Qué es lo más hermoso que hay en usted? El ser hijo. El ser hijo. ¿De quién? De Dios. Pero a veces no dimensionamos eso. A veces no lo dimensionamos, entonces vienen quejas y vienen luchas. Dios quiere que entendamos que la oración, más que un clamor, sea una relación. ¿Con quién? Con papá. Con papá. ¿Una relación con quién? Con papá. Jesús le dijo, el reino de los cielos hay que conquistarlo como los hijos, como los niños, con papá. No existe un privilegio más grande que el ser hijo. No lo hay. No lo hay. Él es nuestro Padre. Un Padre que todo lo sabe y que todo lo ve. Todo lo sabe y todo lo ve. Vamos a permitir entonces que la soberanía de Dios como Padre descienda sobre cada uno de nosotros, descienda sobre su vida y descienda sobre mi vida. Y como dice acá mi material, permitamos, o sea, Él lo quiere hacer, pero somos nosotros los que no le permitimos. Si yo tengo a mi hijo y yo le quiero dar, pero no quiere, bueno, hijo. Si ahí está mi hijo y yo lo quiero disciplinar y él no se deja, sino que más bien se va, bueno, hijo. O sea, yo quiero, pero ¿quién es el que permite? Ellos. Usted no puede coger a un muchachito, a no ser que tenga 1 o 2 añitos, pero ya van creciendo y su carácter, que fue por culpa suya, la falta de carácter en la gran mayoría, o que nos excedimos o nos faltó, entonces el muchachito ya no quiere, o sea, ya no permite. Pero esos hijos sumisos, obedientes, bueno señora, bueno señor, ¿qué siente usted? Alegría, siente gozo. Hijo, ¿será que, bueno mamá, bueno papá, amor, no me gusta, eso no me gusta, eso, será mamá, sí por esto, será papá, sí por esto, ah, bueno señor, bueno señora, ¿cómo se siente usted? Honrado, feliz, igual es papá, igual es papá, bueno señor, está bien, ese hombre no me conviene, bueno señor, ese trabajo no me conviene, bueno señor. ¿Y quién hace todo esto? El Espíritu Santo. Por eso Jesús allí en la oración dice, ¿cómo nos dará el Espíritu Santo? Desde hoy, el primer día, hasta el último día, el centro de la oración va a ser el Espíritu Santo, para que nos enseñe cómo ser y cómo hacer. Es importante. Y este primer día, si usted no se siente como hijo, vuelva a los brazos de papá. No se preocupe de sus hijos, hágalo usted. Y llore en el Espíritu, y eso lo vamos a aprender cuando lleguemos a la oración intercesora, cómo orar por los hijos. Como hacían en el Antiguo Testamento, que rasgaban sus... ¿Y qué se echaban en su cabeza? ¿Y qué hacían? Clamar, eso lo vamos a ver. Pero hoy y esta semana, simplemente vuelva al regazo de papá. Allá. Y entienda que usted es hijo, hija, entiéndalo.
Es un privilegio ser hijo. Él está con nosotros y su presencia no nos abandona. A no ser de que nosotros pequemos deliberadamente y le abandonemos. Solo basta con recibir y creer. Juan capítulo 1 versículo 12. Simplemente es eso. Usted ya lo ha hecho y manténgalo allí firme. Manténgalo firme. En ese sentido debemos entender que lo único que quiere papá, ¿qué es? Que nosotros entendamos el propósito de ser hijo. Porque Él quiere para nosotros y tiene lo mejor. Hay el mejor carro, la mejor casa, la mejor finca. El Señor no quiere problemas para nosotros. El Señor no quiere problemas para nosotros. El día que su corazón y mi corazón estén preparados para recibir cosas materiales, dígale amén al Señor. Pero mientras, es mejor que no. Y que el Señor siga desarrollando en nosotros el carácter, su carácter como hijos. Proverbios 3, 11 al 12. No vamos a menospreciar la disciplina de papá. No la menosprecie. Así como la menosprecian muchos de nuestros hijos. No la menosprecie usted. No la menosprecie. Si está pasando una situación difícil económica, o difícil financiera, o difícil, no sé, con alguien, y eso ya se convirtió en una prueba, porque quizás estaba por un pecado, pero Dios en su misericordia está empezando a tratar y a moldear muchas cosas en su vida. No la menosprecie. Acepte lo que Dios está haciendo a través de pruebas. Acepte lo que Dios está haciendo a través de circunstancias. Acéptelo. Entre más se queje, más difícil va a ser su vida y mi vida en este caminar cristiano. Va a ser más difícil. Señor, no soy capaz. Señor, y esto. Señor, ¿y hasta cuándo, Señor? Hay una queja distinta y solo el Espíritu Santo sabe de qué manera se está quejando. Mamá, pero por favor, mira, mamá, a mí me conviene esto, yo quiero esto, y quizás la niña, o el niño, o tu hijo tenga razón. Y no estoy diciendo que Dios está equivocando, no, es mirando el corazón. Usted tiene que discernir el corazón de sus hijos. Hay cosas que usted tiene que decir no, sabiendo que sí es necesario que lo haga, pero es necesario procesar el corazón de los hijos, es necesario procesarlo. Es necesario que sus bolsillos estén llenos de plata. Es necesario decirle, no, mi amor, no le mienta, no tengo, sino, no, mamá, no. Eso se ha perdido. Y el único que lo sabe hacer de una manera experta es papá. Y que nos enseña a nosotros, no menosprecie eso. Porque Dios al que ama, lo disciplina. Dios al que ama disciplina. Y sobre todo es a sus hijos. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano. Padre nuestro que estás en los cielos. Todo. Vamos a tirarnos, más bien no, a rendirnos a los pies de papá. En este primer día de la temática de los 49 días que faltan, 48 ya, vamos a rendirnos a los brazos de papá. Ustedes que están allí, las 18 personas, y los que están aquí, y los que lo van a escuchar después, los que puedan venir acá, vamos a rendirnos a los brazos de papá. Vamos a ir entonces a un tiempo de ministración. Y permítame orientar esta oración. Esta oración la debemos hacer usted y yo todos los días. Todos los días. No es una oración mecánica. Padre nuestro. Es una oración de rendición. De rendición. Cuando mis hijos estaban
estaban pequeños. Yo doy gloria a Dios y gracias le doy a Dios porque tuve la oportunidad de llegar a Cristo cuando mi hijo tenía 4 años, el mayor, José, y empezar a disfrutarlos en el Señor y empezar a disciplinarlos en el Señor y empezar a enseñarles y a impartirles lo del Señor, hasta que un día me dijeron: papá, otra vez, yo ya me sé eso, ya me sé eso, porque así son los niños. Los niños llega un momento donde hay que darles no el libertinaje, sino la independencia. Tampoco la libertad, la independencia. La libertad no se las vaya a dar, no, la independencia. Los niños ya tienen que aprender a limpiarse solitos. Supervíselos, pero déjenlos. Hay que enseñarlos a tender la cama solitos. Después usted va y no le va a decir como que quedó fea, sino usted va y la arregla, pero no le dice a él. Tiene que aprender a comer solito, así se chorrea, pero solito. Independencia. Independencia. Y tiene que aprender a hacer el devocional solitos. El altar familiar, obviamente, pero el devocional solitos. Hágale. Hasta que llegue a la adolescencia, y algunos ya no lo volverán a hacer. Ya usted no vuelve a decir nada. Llegan a la juventud y quizás no lo vuelven a hacer, usted no les va a decir nada, porque lo hizo en la época que había que hacer. Ahí es donde se desarrolla la identidad como hijos. Allá, de ahí para allá ya es responsabilidad de ellos. Por eso es lo mismo nosotros cuando llegamos a la vida cristiana, cuando somos bebecitos. ¿Qué hacemos cuando somos bebecitos cristianos? ¿Qué hacemos? La lechita, y queremos hacer devocional y ayuno y una vigilia. No me pierdo nada, no se perdieron nada. Desafortunadamente algunos llegaron a la adolescencia y ya no volvieron. Desafortunadamente algunos llegaron a la juventud, o sea, añitos, y ya no volvieron. Pero otros, conscientes de esto, tenemos que volver ¿a dónde? A papá. El hijo pródigo, ¿cuántos años tenía más o menos? Era un joven. ¿Volvió a dónde? A papá. ¿A dónde tiene que volver usted todos los días? Todos los días. ¿A dónde? A papá. Hay que ir a papá. Todos los días. Entonces, la reflexión número 1 y la enseñanza número 1 del Padre nuestro que estás en los cielos es que usted y yo somos hijos y que todos los días hay que ir a papá. Así estemos ya ancianitos en la vida cristiana, hay que ir ¿a dónde? A papá. Si usted no va a papá todos los días, vamos a volvernos religiosos, a volver toda una rutina y todo. Vamos a los brazos de papá. Vamos. Ahí en casita van a cerrar sus ojos, allí también los que están. Señor Dios, solamente con esa expresión, Padre nuestro. Busque un rincón allá en su casa, busque un rincón aquí en la congregación. Padre nuestro, ¿cómo nos daré? ¿Cómo nos daré al Espíritu Santo de Dios a que lo pida? Como hijos necesitamos del Espíritu Santo. Como hijos necesitamos del Espíritu Santo para poder entender la identidad, para poder entender el diseño original. No permita que el diablo venga y dañe. No le dé lugar al diablo. Él nos quiere disciplinar porque nos ama. Si es necesario, nos quiere azotar porque nos ama. Tengamos 24 horas conectados con el cielo. 24 horas conectados con papá. Papá, aquí estoy, papá. Papá, me es difícil orar. Papá, me es difícil hacer un ayuno. Papá, me es difícil leer la palabra.
Papá, me es difícil obedecer en esto, en esto y en esto. Papá, he recibido a Cristo. He aceptado a Cristo como mi Señor, como mi Rey y como Salvador. Sé que soy coheredero con Jesús y heredero contigo, oh papá. Envía tu Espíritu y enséñame a ser hijo. Enséñame a ser hijo. Enséñame a ser hijo. Enséñame a ser hijo. Padre nuestro, tú estás en los cielos. ¿Sabe qué significa esto? Todo. Que aquí en la tierra hay aflicción, que aquí en la tierra hay problemas, que aquí en la tierra hay circunstancias. Aún nuestros padres han fallado y seguirán fallando de una o de otra manera. Aquí en la tierra, todos los que tengan esa identidad de alguien como papá, esas personas, llámese tío, tía, abuelo, abuela, son seres humanos que fallan. Ponga la mirada en Dios y así va a entenderlos y va a amarlos y va a obedecerles de una manera distinta. Papá, tú estás en los cielos. Papá, tú conoces mi corazón. Papá, tú conoces mis pensamientos. Papá, tú conoces mi vida. Papá, tú conoces mi ser. Papá, vengo a ti, mi Señor, mi Dios amado. En este primer día, Dios de gloria, Padre nuestro, tú estás en los cielos. Que tu soberanía me guarde, que tu soberanía me cubra, que tu soberanía me bendiga todos los días, me provea todos los días, me sustente todos los días. Padre, yo quiero ir a tus brazos día y noche, entender que tú eres el dueño de los cielos y de la tierra, porque fuiste el que lo creaste, que tus ojos están puestos sobre todo y sobre todos, que lo más hermoso que creaste fue al ser humano, porque al ser humano le diste soplo de vida, no al ser vivo, sino al ser humano, soplo de vida, imagen y semejanza. Esto tiene un valor, por eso hoy se está distorsionando todo. Hacia el ser vivo y no es hacia el ser humano. Por favor, entiéndalo. Amamos la creación de Dios, cuidamos la creación de Dios, pero usted y yo tenemos que cuidar, amar y entender que estamos hechos a imagen y semejanza. Es el ser humano somos nosotros. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos abortos? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas personas violentando a los pequeños recién nacidos? ¿O cuántas mujeres tirando en la basura aquellos peticos, aquellos bebés? ¡Cuánta maldad! ¡Cuánto desconocimiento! ¡Cuánto desorden! ¿Cuántos padres de una manera inconsciente, ignorante, están entregando en las manos de Satanás a pequeños al frente de un televisor, al frente de un celular, creyendo que simplemente se están entreteniendo? No se están entreteniendo, no es así. Las mejores enseñanzas para los pequeñitos son los padres, son los juegos, son las manualidades. Es allá, jugar con tierra, jugar con barro, estar allí. Que los padres que están escuchando y que tengan los niños menores de 5 años, que guarden la inocencia en ellos. Tenemos que levantar clamores por los padres. Tenemos que levantar escuelas de padres. Tenemos que levantar hombres y mujeres que salvaguarden la identidad en los pequeños. Usted y yo somos pro vida. Usted y yo tenemos que entender el valor de la vida, porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué se está haciendo? ¿Imagen y semejanza de quién? ¿De quién? Los niños se quieren parecer a alguien que están viendo en redes sociales. Los jóvenes se quieren parecer a alguien que están viendo en redes sociales. Ya los jóvenes no se quieren parecer a Jesús, porque no conocen a Jesús. Ya los jóvenes y los adultos aún se quieren parecer a otros menos a Jesús.
Ya no se conoce un David, ya no se conoce de un Elías, de un José, de un Daniel. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Por eso nosotros todos los días vamos a papá. Nosotros vamos a papá. Vamos a papá. Vamos a papá. Dígale, papá, aquí estoy. Aquí estoy, papá. Gracias por llamarme hijo. El gran privilegio no es ser abogado. El gran privilegio no es ser un gran arquitecto. El gran privilegio no es ser un gran pastor. El gran privilegio no es ser un gran evangelista. El gran privilegio no es ser un gran deportista o cantante. Y esto la iglesia lo ha tenido por menos ya. Por menos ya. El gran privilegio es ser llamado hijo. Ser llamado hijo. Hijo, hijo, hijo. Padre, 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 padre nuestro. Padre de mis hijos. Tú eres mejor papá que yo. Padre de mis padres, padre de mis hermanos, padre de mis sobrinos. Que mis sobrinos sean tocados por tu presencia. Que mis hijos sean tocados por tu presencia. Que mis hijos sientan la necesidad de ser tenidos como hijos de Dios. Que tengan un encuentro con el Padre, con la persona de Cristo. Y el Espíritu de Dios, que es lo que vamos a clamar en estos 50 días, el Espíritu de Dios toque a nuestras familias y entiendan que estamos hechos y formados a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. Santo es Dios. Santo es Dios. Santo es Dios. Santo es Dios. Santo es Dios.